Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. ¿Cómo están en México? Ya nos está cayendo el cielo. La Ciudad de México había estado, en verdad, que vi algunas fotos, algunas noticias en donde, por lo menos en el Estado de México, hubo inundaciones muy, tremendas, ¿no? Vi las fotos y sí estuvo tremendo. Entonces espero que estén todos muy bien. Qué bueno. Y bueno, el día de hoy nos acompaña para hacer un trueque un joven talento con experiencia en aduana americana, que además ayer fue su cumpleaños. Adrián, bienvenido. Muchas felicidades de parte de todo el equipo de TLC Magazine México. Gracias, muchas gracias, Daniela. Mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Daniela, muchas gracias. Gracias. Apenas 30, pero bueno, empezamos a vivir todo apenas. Un jovenzazo. Sí, más o menos, un poquito más, pero por ahí. Gracias, Daniela. Oye, ayer nos estábamos acordando de cuando se hizo el tema del boxeo, del box, ¿no? De aduana americana contra aduana mexicana, y que nos diste un super knockout con todos los beneficios de la aduana americana. Claro, pero por supuesto que doy la revancha cuando gusten, ni sin ningún problema. Fíjate que hubiera estado muy interesante con este tema, pero podemos organizar la revancha del box. Claro. No, revancha. No, Daniela, sería una masacre. No, eso no. Bueno, pero algún otro tema. ¿Por qué no podríamos utilizar algún otro tema? A lo mejor con jiribilla hacemos algo en el que México... Y ahora que le están agregando ya carta port y demás, no, hombre, estoy así nada más de que denme más elementos, por favor, para pelearles. A ver, ¿por qué no lo organizamos en aspectos históricos? A ver qué aduana estuvo primero en el continente americano. Y no es México, hago la aclaración, pero a ver. Eso sí. Bueno, podríamos armar otro box. Hace mucho no hacemos ningún trueque temático, Octavio. Hay que empezar a organizar otro. Hay que armar uno. Fíjate que sí, para agosto yo creo que tenemos que armar algunos temáticos interesantes. Como que me hace falta disfrazarme. Ponerte pelo, sobre todo. Eso, es lo que más extraño de los trueques. Verme así como mi amigo Javier Centejas, que ya lo vi que está ahí, de Disex. No, qué envidia me da tu melena, mi querido amigo. Bueno. Gracias. Bueno, aprovechamos también para agradecer que nos acompañan en redes sociales y que nos transmiten también a través de redes sociales, que cualquier pregunta que tengan de todas maneras nos las hacen saber, de Concanaco Servitur, de TLC Asociados, y bueno, pues les agradecemos que nos estén acompañando. Y hoy, doctor Máximo Carvajal, la verdad es que Octavio nos tenía muy abandonados, y de hecho Adrián también, los invitamos a que nos escuchen el Dato Weekly. Los debía. Aquí el Dato Weekly. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó a principios de junio que su país invertiría $130 millones para la implementación de la reforma laboral en México en los próximos años.
recursos adicionales a un presupuesto que ya había sido autorizado por el Congreso estadounidense para la implementación de este importante capítulo vinculado con el TEMEC. Sin embargo, recordemos que este avance hacia un nuevo modelo laboral no fue solo del interés por cubrir una deuda histórica con las personas trabajadoras en México, sino los cambios legales fueron asumidos por nuestro país en las negociaciones del TEMEC. Un acuerdo comercial con un capítulo 23 laboral cargado e influido en buena medida por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Dentro de sus aspectos fundamentalistas se encuentran el tema del respeto a los derechos laborales. Este partido que recupera la presidencia de la mano de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos de América. Este contexto llega a evidenciar la importancia que ha tenido la reforma laboral en el presupuesto federal y en la agenda bilateral con Estados Unidos. En el país vecino, consideran que el deterioro de las condiciones de trabajo en México han desencadenado una competencia desleal para la inversión y eso explica el interés por una implementación adecuada de la reforma. Dentro de los principios fundamentales que aborda este capítulo encontramos la libertad de asociación, la no discriminación y la eliminación de cualquier tipo de trabajo forzoso, sobre todo el vinculado con el trabajo infantil. Y aquí el dato weekly. No sé si ustedes sabían que el primer antecedente del derecho laboral mexicano data del periodo entre 1680 y 1813. Nos vamos a ir a la historia. Las leyes de India y las ordenanzas de gremios, que entró en vigor y fue propuesta por Carlos II, rey de España, con el fin de que se normalizaran las relaciones de los encomendadores españoles con los indígenas sometidas a su custodio. Contenía, fíjense, disposiciones laborales, sobre todo en la parte 2 de los indios y su libertad. La legislación indiana rechazaba la esclavitud, reconocía la libertad y en especial, aquí el dato interesante, Rubí, procuraron desde hace varios siglos asegurar a los indios la percepción efectiva del salario. Ya podremos después platicar de qué sucedió en los siglos posteriores, porque pues esto desencadenó, por supuesto, varias guerras civiles en México, tanto la de independencia con la declaratoria de libertad por parte de uno de nuestros héroes de la patria y posteriormente, obviamente, también pues el tema que vivimos en la Revolución Mexicana. Pero aquí el dato weekly del día de hoy. Doctor Carvajal, seguramente usted nos va a hacer algún comentario del Dato Weekly, porque venía un toque histórico y yo sé que siempre nos va a hacer nos va a aportar más. Pues le hago desde luego un comentario. Las ordenanzas de Carlos II el Hechizado, como se le llamaba, fueron como todas las ordenanzas que se dieron en el derecho indígena, un buen derecho protector de nuestros aborígenes, pero llegaban las ordenanzas, llegaban las leyes, llegaban las disposiciones y decían los españoles, los virreyes, las audiencias, acátese, pero no se cumpla. Y entonces no se cumplieron. Y se vinieron a cumplir hasta que México en 1821 fue independiente. Incluso los sentimientos de la nación de Morelos, las leyes que Rayón también hizo, todas abolían la esclavitud y eso se logró muchos años después. Un dato peque también. Un dato peque del doctor. Muchísimas gracias, doctor Carvajal. Oye, qué interesante la nota, Octavio. Justamente hace un rato estaba leyendo sobre el tema, ¿no? México es de los países donde más horas se trabaja por semana, es de los países donde menos se les paga, ¿no? A la gente. Y luego, bueno, nos queda la productividad, que la productividad sí tenemos ahí un poquito de oportunidad, pero no en la industria de manufactura, en la industria multinacional, no es altamente productiva, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pues ¿por qué los trabajadores de empresas multinacionales no ganan como los americanos, no ganan como los alemanes y demás, ¿no? Que naturalmente son otros países, otros costos de vida, pero verdaderamente yo creo que sí es momento que todos reconozcamos que hay una área de oportunidad y que todos como país debemos de acatarla y entenderla, ¿no? Adrián, estás mal. Yo tengo otros datos.
Pero son sus datos, presidente. Así es. Y a ver, ese de Nuevo León, espérese, porque ya estoy viendo que está el CCE por allá, entonces yo tengo otros datos, por favor, ¿no? Bueno, pues me encanta la verdad esta comunidad, es parte de hacer un trueque todos aportando un poquito de nuestra experiencia. Y bueno, ahora sí, para darte la palabra, Adrián, con el trueque de evaluación de mercancías en la aduana americana, presentamos tu semblanza. Adrián González es un Licensed U.S. Custom Broker, agente aduanal de los Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia. Posee un MBA de GADE Business School y licenciatura en el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solutions, una firma especializada en servicios de agencia aduanal americana, almacenaje y distribución, además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y en Estados Unidos. También es presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de los Estados Unidos del área de McAllen, Texas. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Adrián, como siempre, a hacer un trueque con nosotros. Gracias, Daniela. Muchas gracias, como siempre, a ti, a Octavio, a todo el equipo de TLS por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Voy a empezar aquí a mostrar mi pantalla. Listo, ya se ve, nada más hay que ponerla en presentación completa. Sí, ahí se ve, ¿verdad? Bien. Perfecto. Y quise traerles este tema de evaluación, porque yo creo que es muy importante y bueno, lo que platicábamos, no sé que naturalmente en México vienen requisitos adicionales y más requerimientos, se amarra más la información. Y en los Estados Unidos, bueno, muchas veces no vemos tal, digamos, apriete en las cuestiones que se presentan, pero no dejan de ser importantes, no dejan de ser auditables, no dejan de ser multables. Y quise traer este tema porque creo que es una parte muy importante, ¿no? Es de los, digamos, datos estadísticos que se presentan a la aduana americana más importantes, ¿no? Si pudiéramos pensar a lo mejor la clasificación arancelaria, pero después, bueno, viene la evaluación y otros aspectos propios del producto. Entonces quise traerles este tema. Como siempre, bueno, pues les dejo mis datos. A los que me conocen, bueno, ya saben que estoy ahí en LinkedIn y siempre me gusta estar en contacto con ustedes. Me pueden agregar. Aquí está mi código QR de esta presentación que van a recibir. La ponen ahí de la aplicación de LinkedIn, la colocan ahí y les va a aventar mi perfil. Me encantaría seguir conectados con ustedes. Y por supuesto aquí tengo, bueno, el chat abierto, si alguien tiene alguna pregunta, también tengo el Q&A abierto, con toda confianza, adelante. Será un gusto platicarlo con ustedes. Entonces, para hacer, digamos, un preámbulo, vemos de manera general el proceso, muy general, el proceso de importación hacia los Estados Unidos. Principalmente, primero, lo que la aduana americana nos va a solicitar es documentación para determinar si la mercancía puede ser liberada, ¿no? El esquema de importación hacia los Estados Unidos es un proceso de dos principales partes. En la primera, la aduana americana está viendo que puede liberar la mercancía, no está tal cual preocupada si le vas a pagar impuestos, sino simplemente si la puede liberar, específicamente con requerimientos de CBP, pero más aún con requerimientos de otras agencias de gobierno. Una vez que la mercancía es liberada, se deben presentar documentos de Entry Summary, que es el 7501, que es el equivalente al pedimento mexicano, y en eso ya estamos como importadores declarando la clasificación de mercancías, aranceles, impuestos y tarifas, y también se paga, digamos, ahí la entrada, ¿no? Por supuesto, para este esquema donde la mercancía es liberada y después presentamos y pagamos, hay una fianza y hay todo un proceso que garantiza el cumplimiento de regulaciones. El Entry Summary se clasifican por tipos de entrada y la gran mayoría de la importación a los Estados Unidos es de tipo definitivo, ¿no? De tipo definitivo, tipo 01 en la codificación del Entry Summary en los Estados Unidos, el 96%, ¿no? Y esto habla naturalmente de la naturaleza propia de la importación a los Estados Unidos, donde la mayoría de los productos es para el consumo del país. Y bueno, naturalmente también tenemos reexportaciones, importaciones temporales y demás, ¿no? Pero bueno, 96% más o menos, yo creo que está, digamos, en un nivel adicional, porque bueno, no todos los tipos 01 es la mercancía que permanece en Estados Unidos, puede haber unos esquemas de exportación, viene drawback y demás, pero eso por aquí empezamos, ¿no?
Dentro de los principales documentos que presentamos a la importación, por supuesto, pues es una factura, ¿no? Y esta debe de contener unos elementos mínimos, como lo es una descripción adecuada de la mercancía, cantidades, valor de producto o valor aproximado, y aquí nos vamos a empezar a enfocar, ¿no? Valor de la mercancía o valor aproximado de la mercancía. ¿Cuándo debemos presentar uno? ¿Cuándo podemos presentar el otro? Es lo que vamos a seguir platicando. Por supuesto, pues todos sabemos que la fracción arancelaria es el alma, digamos, del comercio exterior en cuestión de requerimientos, de presentación de información estadística y demás. Y bueno, mínimamente nombre del individuo o empresa extranjera quien factura la mercancía. Aquí, como platicamos, pues nos vamos a ir enfocando en el requerimiento de un valor de mercancía o en algunos casos valor aproximado de mercancía. Es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, cuando hablamos de evaluación, la regulación americana exige a los importadores utilizar cuidado razonable. Y este es un concepto que se maneja muy consistentemente y muy constantemente en la regulación aduanal americana. Cuidado razonable. Todas las partes que hacen una importación en los Estados Unidos, sus agentes o cualquier parte que participe en el proceso de importación o exportación, tiene una exigencia de utilizar un cuidado razonable al proporcionar a la aduana americana información al momento de la entrada. Relativamente, principalmente, hay otros, pero principalmente hablando de clasificación arancelaria, valuación, pago de impuestos e información para la admisibilidad de mercancías. Todos estos aspectos son muy importantes, muy relevantes, y ciertamente el enfoque, ¿no? Porque de aquí naturalmente se desprende pues prácticamente todos los demás. Aquí, como platicamos, pues un aspecto que es sujeto a cuidado razonable muy importante es valuación, que es el que vamos a empezar a platicar. Entonces, bueno, ¿qué es la evaluación? Bueno, ¿cómo se evalúa una mercancía para el propósito de pago de impuestos a la aduana americana? Y es muy importante entender que evaluación no necesariamente significa el monto pagado o realmente pagado por una mercancía, sino significa el monto calculado para el propósito expreso de pago de aranceles a la aduana americana, ¿no? Y aquí es donde a veces hay confusión. O bueno, pues evaluación técnicamente es lo que pagué con todos los costos asociados de la importación de un producto. No necesariamente, ¿no? Incluimos los costos del producto y todos los incrementables que se tienen que agregar para pagar a la aduana la cantidad correcta de impuestos o aranceles, ¿no? Como todos sabemos, ningún importador quiere pagar de más, aunque bueno, supongo que no es ilegal pagar de más, puedes pagar de más. Y por supuesto, nadie debe pagar de menos porque eso es ilegal, ¿no? A su vez, inclusive, aunque una mercancía no pagara impuestos, eso no significa que no debemos de procurar de evaluación. ¿Por qué? Porque la regulación claramente establece que el valor de mercancías es un dato estadístico que es importante, que es material, es relevante y por ende es multable si no es correcto, ¿no? Otra parte también que he escuchado de repente, digo, nadie de aquí, por supuesto, que bueno, mi producto no paga impuestos, valor, pues, no me importa, no pasa nada, ¿no? No pago impuestos. Es un error, esa percepción es un error. Hay que presentar valor de la mercancía conforme a regulación. Como sabemos y lo mencionábamos correctamente, estos son estándares internacionales, todo debe de sonarnos y todo debe de ajustarse a lo que conocemos. Lo que sí voy a traer, yo creo que nuevo o muy particular a la aduana americana va a ser el esquema de reconciliación. Creo que eso también es un tema que todos debemos conocer. Pero bueno, ¿qué dice la regulación americana como la internacional? Hay que irnos por pasos, ¿no? La evaluación de mercancías es idealmente por el método de valor de transacción, y si el método de valor de transacción no es posible, entonces nos debemos ir en paso buscando otro método, ¿no? Empezamos con valor de transacción. Después, si el valor de transacción no es posible, debiéramos evocarnos al valor de transacción de mercancías idénticas, si no es posible, mercancías similares. Después, valor deductivo, valor construido y valor derivado. Aquí recalco en los dos principales que se utilizan. Realmente el principal utilizado en Estados Unidos es el valor de transacción como tal. Vemos que en la operatividad, y me enfoco mucho aquí a la industria de transformación, la industria maquiladora, porque bueno, creo que gran parte de ustedes, no he visto todo el listado, pero está en la industria de transformación, y ahí viene una consideración importante que típicamente nos previene utilizar valor de transacción y nos lleva a un valor construido, ¿no? Entonces vamos a irnos enfocando en estos dos principales.
Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Entonces, ¿qué es el valor de transacción? Bueno, la regulación lo define como el precio realmente pagado o por pagar. El precio realmente pagado o por pagar se considera sin tener en cuenta su método de derivación. Es decir, puede ser el resultado de descuentos por cantidades, negociaciones, y pagado, quiere decir que ya se pagó, o pagadero sí significa que pues hay un crédito y todavía no se paga, pero sigue siendo considerado valor de transacción. De manera general, si una operación de importación puede utilizar el valor de transacción, bueno, va a tener ciertas adiciones, que esas son, digamos, de cajón, como son los costos de embalaje, incluido también empaque, cualquier comisión de venta, cualquier, lo que llamamos asistencia o asiste en los Estados Unidos, que vamos a expanderla, vamos a hablar de ella. También cualquier regalía relacionada con la mercancía importada que el comprador debe de pagar directa o indirectamente como condición de la venta, un llamado royalty, y también producto de cualquier reventa posterior, disposición o uso de la mercancía que se acumulen o que se paguen al vendedor. Entonces tenemos que tener mucha conciencia de nuestra estructura y de nuestra forma de trabajar, ¿no? ¿Cómo manejamos los dineros, no? ¿Cómo nos repartimos el dinero? ¿Qué pagamos ahora, qué pagamos después? Y por eso es muy importante que las áreas de comercio exterior pues tengamos un enlace correcto con las áreas de finanzas, con las áreas de ventas, para entender cualquier arreglo o cualquier acorde que tengamos al momento de alguna venta de mercancías y que no se nos pase, ¿no? Ahí sucede que otras áreas de las empresas no manejan muy bien la parte de comercio exterior, manejan muy bien la parte fiscal, manejan muy bien la parte de ventas, pero llegan a acuerdos que no notifican a la parte de exportación de comercio exterior y nos podemos meter en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, muy importante que ustedes conozcan cómo trabaja su empresa, qué esquemas de negociaciones tienen y clasificar o categorizar cualquier pago que se haga o cualquier acuerdo que represente una transmisión de valor entre las partes para saber si eso es sujeto a pago de impuestos y por ende se tiene que sumar al precio de la mercancía si es que no está ya incluido, ¿no? Entonces, muy importante y vamos a ir ampliando estos conceptos. También, como sabemos, bueno, hay conceptos propios del comercio internacional que no pagan impuestos y esos pues naturalmente pues debemos de quitarlos, debemos tener naturalmente un orden, que sean datos correctos, que sean completos, que sean incluidos en documentación, verificables, y si es así, de manera general la regulación americana dice no los tienes que incluir para propósitos de pago de impuestos. ¿Cuáles son? Gastos de transporte internacional, costo de seguro internacional, cualquier costo después de la importación en los Estados Unidos no paga impuestos. Por supuesto, si hubiera algún arreglo o algún acuerdo de cualquier costo de arancel aduanero prepagado u otro impuesto federal que esté prepagado, que esté incluido en alguna factura, pues naturalmente no se paga impuestos sobre impuestos, costos de agentes aduanales americanos, cualquier comisión de compra o algún pago hecho a una comisión a un agente que controla el comprador, tampoco paga impuestos. Entonces, bueno, es importante tener muy en claro esta parte para el momento de pagar impuestos. Como vemos en la parte americana, digamos que el punto típicamente conocido como FOB es el cual típicamente se considera para pago de impuestos, ¿no? Y entiendo que aquí a veces hay una variación en la parte mexicana, ustedes me dirán, donde se el monto en la aduana mexicana es el monto pagadero de impuestos, ¿no? A ver si alguien me confirma si estoy en lo correcto. En Estados Unidos es el monto FOB, típicamente en el puerto del país de exportación. Entonces, bueno, naturalmente vemos una ventaja de manera general, ¿no? Y también tenemos que tener en claro los otros conceptos que tenemos que agregar como adiciones o incrementables y deducciones o decrementables. Eloy me pregunta, ¿qué incoterm sirve de base? De manera general, el incoterm de base sería FOB, país de exportación, si hablamos en un embarque marítimo, ¿no? Naturalmente, típicamente, si traes mercancía de China, se carga en el puerto de Shanghái, pues típicamente todos los costos hasta el punto FOB Shanghái, ese sería el punto de partida, sin olvidar,
cualquier concepto que tenga que ser adicionado, como los que comento en este slide. Y naturalmente, pues las deducciones vienen conforme a ese Incoterm típicamente, ¿no? No quiero que tomen todo esto como un esquema fijo, inamovible, porque no es así. No hay que estar muy conscientes de nuestra forma de trabajar y los conceptos que manejamos en nuestra empresa para que no se nos escape nada, ¿no? Entonces, bueno, valor de transacción, y vamos a seguir expandiendo esto. Entonces, la complicación típicamente viene sobre todo y naturalmente, como platicamos, el método preferido por la aduana americana es valor de transacción, pero no siempre se puede utilizar el valor de transacción, como es el caso típicamente en la industria manufacturera, en la industria maquiladora, cuando no hay una venta, entonces, pues típicamente, o más bien siempre no se puede utilizar un valor de transacción. ¿Por qué? Pues porque no hay una venta como tal, ¿no? Y es lo que nos clarifica la regulación. No siempre se puede utilizar valor de transacción. Nos da ciertas circunstancias, como las que pongo en este slide, alguna restricción en la disposición de uso de mercancías importadas, cualquier consignación, ¿no? Si entendemos el concepto de consignación, donde se importa la mercancía para venderla en el mejor precio posible, pues no hay una venta todavía como tal, no hay una venta o no hay un costo, valor de mercancía definido al momento de la importación y por lo tanto no se puede utilizar el valor de transacción. Aquí en diferentes puertos, digo, no es el único, ¿no? Nogal es otro notable puerto, FAR también es para producto perecedero, ¿no? Donde muchas veces se importa, por ejemplo, el aguacate y no hay un costo definido aún. El aguacate se importa con el objetivo de una negociación entre el comprador y el vendedor de venderlo al monto más caro o de mercado, ¿no? Entonces, ahí naturalmente no se puede utilizar una valor de transacción porque no hay una venta como tal. Y el que también nos vamos a enfocar es el conocido como venta no realizada en condiciones de plena competencia o también llamado entre partes relacionadas. Es un aspecto muy importante que todo importador debe estar declarando correctamente su entry summary. Si tiene una relación entre las partes, un indicador, hay que indicarlo. Si hay una relación entre las partes, son partes relacionadas, se pone un related o un Y de yes. Y en ese momento la aduana americana dice, ok, perfecto, ¿no? Naturalmente la aduana americana no te va a preguntar en cada transacción, pero está sobre el supuesto que tú estás entendiendo como importador que si puedes utilizar valor de transacción y si no puedes, pues que estés utilizando correctamente otro método de valoración de tus mercancías. Y aquí es donde típicamente se encuentra el uso de transformación. No hay una venta, entonces no podemos basarnos en un valor de transacción. En otras circunstancias, si hay una venta como tal, es decir, si se intercambia dinero entre el comprador y vendedor, entre las partes relacionadas, pero la relación está afectando invariablemente el precio de la mercancía, ¿no? Entonces, ahí tampoco se puede utilizar un valor de transacción. Y aquí es donde a veces también hay dudas, ¿no? Porque hace poco me preguntaban, bueno, Adrián, pues yo tengo una venta a alguien normal, le cobro $1, ¿no? A mi parte relacionada tengo una relación y le cobro 90 centavos, pero dice mi área de fiscal que pues yo de manera general con mi análisis de precios de transferencia y demás, yo estoy bien, que no estoy haciendo nada mal. Entonces, ¿sí le puedo poner .90? De manera general, no, porque la aduana americana y el fisco, el IRS, el SAT, tienen criterios diferentes, ¿no? La aduana americana dice, sí, no te estoy diciendo que no puedas venderle o que no puedas transferir. Lo que te estoy diciendo que para propósito de pago de impuestos, si la relación está afectando el precio de venta, no puedes utilizar un valor de transacción. No quiere decir que no se lo puedas vender en eso, ¿no? Si tú dices, bueno, mi parte fiscal está cubierta, mi análisis de precios de transferencia está cubierto, entonces simplemente para declaraciones de aduana americana tienes que llevar otro camino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa típicamente con la industria maquiladora, ¿no? Naturalmente no hay una venta como tal, se está pagando, por así decirlo, un servicio de manufactura. Es legal, no hay ningún problema, pero la aduana americana dice no me puedes tú declarar el costo del servicio o alguna estimación o algún dato arbitrario para cuestión de pago de impuestos. Tienes que haber un método aceptable para que tú como parte relacionada de manera general no tengas una ventaja sobre una parte no relacionada. En teoría, una parte relacionada que importa una mercancía con una parte no relacionada no debiera tener una ventaja. Es decir, no debiera haber un esquema donde, bueno, se es parte relacionada para que paguen menos impuestos. No debiera ser así. Y entonces, bueno, es lo que nos lleva a otras consideraciones. Naturalmente, aunque si no hay una venta como tal,
estamos realmente fuera de utilizar valor de transacción, ¿no? Pero si son partes relacionadas y si hay una venta como tal, un intercambio de dinero por el producto, entonces se puede el importador argumentar que la relación no afecta la evaluación de las mercancías. Eso también se puede hacer. Eso se hace, digamos, con un análisis. Lo que CBP hace es, pues, compara condiciones de venta o compara situaciones similares de productos. Si hay una venta entre la parte relacionada, en partes relacionadas, si el vendedor también tiene ventas con partes no relacionadas, dice, bueno, pues en cuánto se lo vendes a tus partes no relacionadas. Bueno, pues a mi parte relacionada se lo vendo en $1 y a mi parte no relacionada se la vendo en $1. Ah, bueno, pues palomita, ¿no? Vas bien, ¿no? Déjame reviso otras importaciones de productos de mercancías idénticas o similares. Se aproximan los costos, ¿no? Sí, es lo mismo, veo otras partes no relacionadas y se aproximan a lo tuyo. Entonces la aduana americana puede decir, te apruebo que aunque eres parte relacionada, sí puedes utilizar el valor de transacción. Pero es un proceso que naturalmente hay que llevar a cabo si partes relacionadas son, quieren argumentar que pueden utilizar valor de transacción, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Y aquí también vienen algunas situaciones donde también he escuchado, no, bueno, pues mi corporativo está en Panamá y el de Panamá le vende, entonces es una venta como tal y yo quiero argumentar que no hay una afectación. Bueno, entonces hay que llevar este proceso que platico de manera general, donde se le comprueba a la aduana americana con información, con pruebas que sí, la relación no está afectando el precio. ¿Por qué? Porque a mi parte relacionada y a Pancho Pérez le cobraría lo mismo, ¿no? De manera general. Y hay otras circunstancias, no sé si alguien tiene alguna duda en específico, me puede preguntar. Y María, bueno, María Concepción, gracias por tu pregunta. Espero haberla contestado con lo que comenté. Hay lo que llamamos condiciones de venta, donde se hace, digamos, un análisis de CBP. Y CBP lo que es simplemente comparar otras transacciones entre partes no relacionadas y las compara con el precio. Si es el mismo, muy similar, de manera general puede coincidir, sí, no afecta, pero si hay una variación, dice, no, pues tu relación está afectando la evaluación de tus mercancías. Nuevamente, como comento, no quiere decir que no se lo puedas vender a eso, sino que para pagos de impuestos tienes que declarar otro monto a la aduana americana. Entonces, bueno, hablamos de la importancia de entender cuando somos partes relacionadas, declararlo correctamente y que debemos de entrar en un análisis para saber y para comprobar a la aduana americana si podemos utilizar el valor de transacción. Y esos son los que son ejemplos de partes relacionadas. Miembros de la misma familia, oficiales o directores de una organización que también son de la otra, socios en un negocio, una relación empleador-empleado, una persona que controla el poder para votar en otra empresa y también, bueno, pues cuando una empresa es el parent company o tiene control sobre la empresa fabricante, típicamente 51% o más, que ese naturalmente es típicamente el caso de la industria de transformación, la industria maquiladora, las multinacionales con presencia en México. Entonces, muy importante parte. Tengo una pregunta de Edmundo. En un embarque Shanghái a Long Beach, en Incoterms DAP, ¿debería place dónde, Edmundo? Para primero saberlo, por favor. Y se declara el decremento en 7501. Bueno, hay una declaración por separado. De manera general, al momento de importaciones, no hay una declaración adicional que haya que hacer o que CBP te diga, hay esos formularios que tienes que entregarme como lo sucede en la parte de México. Naturalmente, pues bueno, lo que la aduana americana quiere es que tengas información comprobable, tus facturas, tus órdenes de compra, que comprueben que el valor en aduanas que estás utilizando es correcto, ¿no? Otro decrementable que se argumente que es un decrementable tiene que ser exacto, tiene que ser validable, tiene que estar en documentación, ¿no? No puede ser un supuesto que sí, típicamente me cuesta $5,000 el flete, a veces sí, a veces no. Eso naturalmente no se puede, tiene que haber datos exactos. Si no podemos confiar o no podemos contar en datos exactos de algún decrementable, no se pueden considerar decrementables, es decir, tendrían que permanecer en el valor de la mercancía para pagos de impuestos. Para supuestos de pago de impuestos. Y aquí, bueno, es hablando también lo que comentaba de las partes relacionadas. Si un importador quiere argumentar que la relación no afecta el precio, bueno, tendrá que llevar un valor de prueba o un análisis por parte de CBP, donde naturalmente CBP compara valores entre partes no relacionadas. De manera general es lo que hace, ¿no? Y naturalmente, bueno, pues aquí esta parte importante. Esto adicional
de cualquier análisis de precios de transferencia, cualquier análisis fiscal, bien, se consideran, pero aduana americana tiene otros niveles de revisión. Importante considerar que no sustituye uno al otro, porque también he escuchado eso en ocasiones. Muy importante. Y entonces, bueno, esto nos lleva naturalmente, bueno, en teoría vamos a suponer que ya revisamos valor de transacción, pudimos utilizarlo y ahí, pues, bueno, naturalmente nos ponemos a considerar. Y valor de transacción, bueno, pues es el valor de venta, ¿no? Ahí, digamos, pues bueno, pues ya, el valor de venta y considerando correctamente nuestros incrementables y decrementables, ¿no? Que como les comentaba, típicamente es al nivel FOB o a nivel frontera México, Estados Unidos, dependiendo del tipo de transporte que estemos utilizando. Y bueno, no olvidar otros conceptos que también vamos a platicar ahorita, ¿no? Como lo son ACES, pagos suplementarios o cualquier otra transmisión de valor que hay entre las partes. Hay que tenerlas muy en claro para estar en el entendido y confirmar que no deban de ser agregadas. Entonces, bueno, si no podemos utilizar valor de transacción, porque efectivamente no hay una venta, si no estamos vendiendo como exportadores, si no estamos haciendo tenemos un contrato de fabricación, no tenemos una venta, o porque sí tenemos una venta, pero el valor está afectando, la relación está afectando el valor de mercancías, entonces tenemos que buscar utilizar otro método de valoración. Técnicamente pudiéramos ir con la aduana y decir, bueno, vámonos por valor de mercancías idénticas, mercancías similares. Típicamente ahí hay un consenso entre la aduana americana y el importador y nos lleva a poder utilizar lo que llamamos el valor construido o salud, Daniela. No se escuchó, pero salud, te vi. No es COVID, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, naturalmente el valor construido, comúnmente también conocido en Estados Unidos como computed value, ¿no? El famosísimo computed value. Entonces, ¿qué es el computed value o qué es el valor construido? Como su nombre lo dice, en mi opinión, digamos en mi frase, es un valor de transacción simulado. Estamos simulando un valor de transacción, estamos, digamos, yendo en un proceso verificable donde se construyen los valores, se incluye todo lo que debiera estar en un valor de transacción y así llegamos a un valor que debiera aproximarse, aunque realmente yo creo que raramente sería el mismo, pero debiera mucho aproximarse a un valor de transacción, ¿no? Y aquí, digamos, aquí donde yo les digo a mis amigos y mis clientes, cuando veas un valor construido, un computed value, imagínate que tú estás vendiendo un producto, ¿no? ¿Dejarías un costo fuera? ¿Dejarías un concepto fuera? ¿Le perderías a un producto? Pues claro que no, ¿no? Estarías viendo costo tras costo, metiendo todo lo que deba de ir para que estés correctamente entendiendo y asimilando tu nivel de utilidad, tu nivel de beneficio al vender un producto. Es lo mismo con el computed value, ¿no? Si realmente llevamos esa temática al momento de construir nuestro computed value, típicamente estaremos bien. Por supuesto, no descuento la complejidad que tiene un aspecto financiero y toda esa parte, ¿no? Naturalmente, sabemos que tiene mucha complejidad y que si bien a alguien se nos pueden pasar temas, pues no es intencional, muchas veces por la complejidad de la operación, pero bueno, es una forma de conceptualizar cuando empezamos a ver conceptos manejándose por ahí de finanzas, ¿no? Porque hay muchos conceptos diferentes. Oye, esto y lo otro, pues si es un costo, se le suma, ¿no? En pocas palabras. Pero si queremos irnos... Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Breast milk science. It's a thing, and it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula.
We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Más a lo particular y más conforme a la regulación, bueno, pues ¿qué es el valor construido o qué es el computed value? Será la suma de los siguientes conceptos. Primero, costo de producción, por supuesto, ¿no? Tus costos es parte del valor de tu producto, por supuesto, ¿no? Y es típicamente de manera general valor de materiales y de la fabricación. Debe ser el costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. Los gastos de fabricación incluirán el costo de mano de obra, por supuesto, gastos de ensamble, gastos indirectos, por supuesto. De no estar incluidos, se añadiría el costo de los embalajes, costos de empaque, por supuesto también, cualquier gasto conexo, servicios auxiliares, trabajos de ingeniería, trabajos artísticos, etcétera, realizados en el país de importación. Gastos que se hayan incurrido para llevar las materias primas al lugar de producción. Ese también es un tema que también a veces se nos puede pasar, ¿no? El costo de mover tus mercancías hasta el lugar de producción, pues es un costo, no es un costo asociado a los insumos, a los materiales, es parte del costo, hay que incluirlo, ¿no? Después, el siguiente gran rubro que se utiliza es de utilidad y gastos generales, ¿no? Se debe incluir la utilidad y gastos generales reflejados habitualmente por los productores del país de exportación al país de importación. Y aquí es una parte importante entender. Muchas veces dice, bueno, ¿sabes qué? Pues, sí, valor construido, pero utilidad, pues no, mi planta no tiene una utilidad como tal. Entonces hay que llegar a un cálculo de la utilidad reflejada habitualmente en la industria del país de exportación, México, de producto de exportación a los Estados Unidos. Hay que llevar un análisis, de decir, bueno, pues en mi industria típicamente pues tiene un 10% de utilidad, un 20% de utilidad. He hecho análisis, ahora sí me metí con las consultorías, con los abogados y llegamos a estos análisis de esta utilidad, ¿no? Y también incluyendo gastos generales, que también, bueno, también deben de ser incluidos, ¿no? Gastos administrativos, todos los gastos que involucran la venta de una mercancía, pues deben de ser incluidos en el valor construido. Y otros gastos que han que añadirse, por último, deberán añadirse al precio otros gastos, como el costo del transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Esto hablamos del flete propio de la planta hacia la frontera del lado típicamente pues, mexicano, ¿no? Cuando estamos en frontera listo para importar, típicamente es un costo que también debe ser incluido en el valor construido. También cualquier gasto de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación, y también el costo del seguro si esta mercancía está asegurada. Entonces, típicamente todos estos conceptos nos van a llevar a un valor construido, un computed value, ¿no? Y es bien importante considerarlo. Tengo aquí unas preguntas, con gusto. Tengo una pregunta. Pues el doctor Carvajal había levantado la mano. Adelante. Desde hace rato. Adelante. No, pero yo no quiero hacer una pregunta, Adrián. Yo quiero hacer una reflexión contigo, pero claro, yo creo que mejor al último. Sí, claro. Okay. Al último, claro que si sí. me permites. Claro que sí. Aunque sería bueno, perdón, pero esa es la mecánica que se sigue, que tú al finalizar tu exposición, que está siendo muy buena, des paso a contestar las preguntas para que no te interrumpas tú mismo y no se pierda el hilo de tu exposición. Entonces, creo que sí. Pues adelante, gracias, doctor Carvajal. Claro que sí. Entonces contesto aquí unas preguntas que tengo aquí en el chat. Bueno, la primera me dicen la separación de la aduana del SAT. Bueno, pues un tema muy importante. Es importante, si pudiera agregar, en Estados Unidos ocurrió un tema similar. Anteriormente, el CBP pertenecía, o the Customs Service pertenecía al Treasury Department, a la Secretaría del Tesoro. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se separó y se incluyó dentro del Departamento de Homeland Security. Entonces, sí, pues bueno, realmente vino digamos, un cambio o un reenfoque de la aduana americana en seguridad nacional después de eso. Y aquí también, entonces, bueno, a lo que voy con esa primera pregunta es que aquí en Estados Unidos también vivimos ese cambio de, digamos, de dependencia
de la autoridad aduanera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, ahorita a lo mejor platicamos el último de impactos en esos cambios posibles, ¿no? Y me preguntan, buenas tardes, ¿para Estados Unidos existe el esquema de maquiladora o se utiliza TIME como beneficio de aranceles? Bueno, realmente algún esquema maquiladora como tal no tenemos, digo, hay muchos esquemas de diferimiento de aranceles, tenemos naturalmente los llamados, yo creo que a lo mejor el más similar pudiera ser un Foreign Trade Zone, también tenemos esquemas de drawback donde se pueden recuperar impuestos pagados de mercancías que son puestas en producto de exportación. Entonces tenemos varios temas, ¿no? Realmente en Estados Unidos nunca ha habido un enfoque tan detallado en esa parte, porque bueno, principalmente en Estados Unidos a la importación no se paga un VAT o no se paga un IVA y mayormente mercancías no pagaban aranceles tampoco. Bueno, recientemente hubo un cambio ahí con los aranceles chinos, entonces siento que no hubo un tanto enfoque, pero sí existe, ¿no? Lo que veo, a lo mejor pensándolo aquí rápido, me puedo equivocar, a lo mejor un Foreign Trade Zone, esquemas de Foreign Trade Zone, es lo más similar a lo mejor un esquema de maquila, posiblemente, ¿no? Por los temas de diferimiento de impuestos y controles adicionales en un Foreign Trade Zone donde no se paga ningún impuesto de mercancías ingresadas a un Foreign Trade Zone. Pero bueno, gracias por la pregunta. Precios de transferencia, Edgar, mira, te puedo dar más información, pues me puedes mandar un correo. De manera general, lo que, bueno, he visto en la regulación es que si bien análisis de precios de transferencia es importante, la aduana americana dice, perfecto, precios de transferencias, pero no olvides regulaciones propias de aduana americana como las que estamos viendo, ¿no? Y si mandas un correo, lo podemos platicar más a detalle con gusto. Sanciones posibles, bueno, las sanciones vienen dependiendo de el nivel de culpabilidad de las mercancías cuando, digamos, se tiene una negligencia agravada o fraude. Negligencia es más o menos del 10 al 20% de pago del valor de la mercancía. Esto lo voy a checar, pero el más extremo es cuando es fraude y ahí podría haber una penalidad por valor total de la mercancía, pensando que alguien está subvaluando para no pagar impuestos correctamente con esa intención. Eso se considera fraude y sería valor total de la mercancía la penalidad máxima, típicamente. Héctor me dice, el valor construido, agregas el costo del transfer. En teoría, Héctor, bueno, depende de dónde estás, ¿no? Pero en teoría se agrega el costo hasta el puerto de exportación. Entonces, bueno, en teoría a mitad, ¿no? Más o menos el costo del transfer sería la mitad lo que confiere la parte de México, ¿no? Si nos vamos en un sentido muy estricto, ¿no? Ahí puedes contabilizar cuál es el costo de tu flete de planta a frontera y bueno, ya con eso, digamos, estás cubriendo esa parte. Bueno, gracias por las preguntas. Me pregunta Edmundo con temas de sección 301. Si la aduana americana acepta, si acepta valor de transacción, independientemente de presencia de aranceles de sección 301, en los criterios de valor de transacción y de valoración son los mismos, ¿no? Naturalmente, pues bueno, ahí independientemente de esa parte. Y me dicen que continúe la presentación, estoy de acuerdo, voy a continuar con la presentación. Entonces, bueno, esa es la parte de valor construido. Si lo vemos esquematizado por columnas, bueno, quisiera representarles también la misma información que acabamos de revisar, pero digamos un poquito otro esquema, ¿no? Tenemos naturalmente los principales componentes de un computed value, de un valor construido. Iniciamos con los costos de producción. Naturalmente también agregamos utilidad y gastos generales. También debemos de considerar lo que llamamos assist o asistencias, que también lo vamos a considerar, a platicar. Costos de embalaje también es importante, costos de empaque también van dentro de eso, por supuesto, y cualquier otro componente que sea un incrementable o que sea sujeto a pago de impuestos. Y vamos a ir ampliando estos conceptos. Entonces vamos a ir platicando uno por uno. Primero, naturalmente, costos de embalaje. Estos costos se definen como el costo de los contenedores, exceptuando los considerados instrumentos de tráfico internacional y cubiertas de cualquier naturaleza o material utilizados para el transporte seguro de mercancías. Esto es parte del computed value, también parte del valor de transacción. Son conceptos que generan pago de impuestos. Hay que agregarlos, si no es que ya están agregados. Y por supuesto,
también temas de producto de empaque, ¿no? Si tenemos naturalmente empaque, es el que va en contacto directo con el producto, que se presenta con el producto para su venta al proveedor, que va integrado, y embalajes son los considerados, digamos, contenedores exteriores o cajas, tarimas y demás, ¿no? También esos son parte del valor construido, muy importante. Assist yo creo que es el dato más importante que también se nos llega a pasar mucho, sobre todo por la naturaleza de la operación de la industria de transformación a maquiladora, donde tu corporativo te consigna o te manda materiales, maquinarias y demás, y donde no tiene realmente un costo o pudiera no estar en los libros propiamente del fabricante. Es muy importante entender que todos los assist pagan impuestos. ¿Qué es un assist? Bueno, son cualquiera de los siguientes rubros si se suministra directa o indirectamente y sin costo o a un costo reducido por el comprador de una mercancía al vendedor de una mercancía. Es una asistencia o es una ayuda que naturalmente tiene valor en el producto y debe de ser considerado. Entonces, cualquier material, componente, parte o artículo similar que sea incorporado de mercancías importadas, cuando es enviado del vendedor del comprador al vendedor sin costo o un costo reducido, se tiene que incluir ese valor del material en el valor construido, ¿no? O sea, tenemos que considerarlo. Eso es muy típico, como les comentaba, de la industria de maquiladora. Cualquier herramienta, matriz, molde o artículo similar utilizados en la producción de mercancías también son considerados assist y tienen que ser incluidos en el valor construido de las mercancías. Cualquier mercancía consumida en la producción de mercancía importada y cualquier ingeniería, dibujos, diseños, planos, bocetos que no se realicen en los Estados Unidos. Si se están haciendo cualquier actividad de ingeniería en otro país que no sean los Estados Unidos, también se consideran assist y son parte del valor de las mercancías. Entonces aquí también, bueno, pues muy importante, ¿no? También incluye, por ejemplo, maquinaria, ¿no? Si tu corporativo te está enviando una maquinaria, esa maquinaria no está siendo incorporada en los libros propiamente del vendedor, es decir, no se está considerando como un costo, se tiene que incluir adicionalmente por ser un assist. Naturalmente, pues esa máquina cuesta, esa máquina le da un valor al producto y si no está expresado en los libros del vendedor, tiene que ser incluido. Entonces, todo de esos rubros de conceptos que estamos platicando, cuando están incluidos en el valor de una mercancía, tienen que ser considerados como parte del valor construido, ¿no? Entonces, muy importante. Y en esta parte hay muchas consideraciones, hay muchos esquemas. Entonces, vale la pena que ustedes realmente entiendan, como les comentaba, su forma de trabajar. Y si no están considerados, tienen un esquema raro, ¿no? Donde, bueno, pues no es mi prime company, pero es un tercero que me manda la mercancía y luego se la regreso y me la regresa y luego cuando tengan todas esas situaciones, digamos, particulares, ¿no? Que se dan mucho, pues es muy importante entenderlas, ¿no? Y entender si eso representa un assist, es decir, un costo que debe de ser sumado al valor de la mercancía o no, ¿verdad? Puede ser una situación donde no. Entonces, bueno, muy importante considerar todas esas particularidades, entenderlas y consultarlas, ¿no? Siempre tenemos el esquema de binding ruling, donde podemos hacer una consulta formal a la aduana sobre cualquier concepto relacionado a evaluación, se puede hacer y por supuesto, bueno, yo también estoy aquí a sus órdenes. Entonces, bueno, costos de transporte en lugar de producción también son parte de cualquier assist. Así como cualquier material que yo recibo en mi planta para fabricación, el flete también es incluido en el valor de material, también en el assist cualquier costo de transporte es parte del assist. Perdón, es que alguien me tocó la puerta, pero ya se fue. Entonces, bueno, es assist y es el de los conceptos de los más complejos, ¿no? Que vemos cuando hablamos de temas de valoración, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo también en considerados, ¿no? Como les comentaba, los trabajos de diseño, planos, bocetos, cuando sean elaborados en los Estados Unidos, no se considera un assist, es decir, no es necesario sumarlo al valor de la mercancía, pero es, digamos, ahí solamente una excepción para trabajo hecho en los Estados Unidos con la intención, pues, de no penalizar, digamos, el desarrollo, la innovación en los Estados Unidos, ¿no? Similar como lo que sucede con un iPhone, ¿no? Donde, digamos, todo el diseño, todo el trabajo de bocetos, de planos son hechos en Estados Unidos y es ensamblado en China. Bueno, todo ese valor que tiene mucho valor
no se le suma al valor del producto para pago de impuestos y probablemente pues es mucho dinero, ¿no? Porque como sabemos, el diseño es de los aspectos más valiosos de un artículo como un celular iPhone. Entonces, bueno, por ahí va el tema, ¿no? Fletes y seguros, bueno, es importante incluirlos, ¿no? Recordemos que estamos típicamente al valor FOB o a nivel frontera, entonces tu flete que estás gastando de tu planta productiva al puerto de exportación en la frontera, eso se suma, ¿no? La única excepción que contempla la regulación es cuando hay un término de venta que sea ex-works o ex-factory. Pero la regulación dice cuando hay una venta ex-factory. Si no tienes una venta, entonces en teoría, en la opinión de muchos abogados, al menos con los que yo trabajo, dicen, pues no es posible considerar el flete de la planta productiva al puerto de exportación como un decrementable, ¿no? Porque eso sucede cuando hay una venta y cuando la negociación es ex-works, eso no se tiene que incluir. Pero cuando no hay una venta, lo que digamos, el consenso que he escuchado es hay que incluirlo, ¿no? Y sé que esa parte a veces se nos pasa mucho también. Tenemos un embarque de Monterrey a la frontera y el flete a la frontera no se incluye, eso también va incluido, va incluido de manera general, ¿no? Vale la pena revisarlo, ¿no? Y aquí, bueno, naturalmente, digamos, las ideas que le estoy dando, revisémoslas a detalle, pero muy importante también saber que la particularidad importa. Entonces, bueno, no se vayan del 100 con lo que estoy diciendo, revísenlo y lo podemos también con mucho gusto revisar juntos, ¿no? Como les comentaba, en ventas ex-factory es cuando el flete del lugar de producción a la frontera se puede considerar un decrementable o no incluirlo, pero eso naturalmente es solamente cuando hay una venta, ¿no? Esa es la interpretación que pienso tiene la aduana americana al respecto, ¿no? Pero bueno, si alguien ha escuchado algo diferente, con gusto me pueden comentar. Y bueno, fletes en los Estados Unidos, dentro de Estados Unidos no es un incrementable, naturalmente no se paga ningún impuesto sobre conceptos pagados dentro ya de los Estados Unidos. Costos de seguro internacional, es decir, en aguas internacionales, en espacio internacional, no son sujetos a impuestos. Costos de seguro en México sí serían parte de los incrementables, sería sujeto a impuestos. Entonces, también es importante tenerlos. Si ustedes tienen alguna negociación o algunos esquemas donde aseguren sus mercancías, pues muy importante que ese seguro hacia la frontera para la importación también sería parte del valor construido o el valor de transacción. Entonces, resumiendo los conceptos, ¿qué son incrementables? O es decir, ¿qué conceptos pagan impuestos? ¿Qué conceptos deben de ser sumados al valor de la mercancía si no están ya incluidos? Son gastos de empaque y embalaje, comisiones de venta. ¿Qué es una comisión de venta? No lo vimos a detalle porque siento que no es muy usual en su situación, en la situación de la maquiladora, pero es cuando hay un pago a una parte controlada por el vendedor. Es decir, a mí me pagas $1 por mi producto, a mi parte relacionada con mi comisionista de ventas que yo manejo como vendedor, le pagas 10 centavos, la aduana americana dice, ok, eso se suma, ¿no? Porque pues naturalmente va al vendedor, ¿no? Entonces, esa parte. Asistencias o ACES. Ese concepto muy importante de lo que platicamos, ¿no? Tengan en cuenta mucho sus ACES, cómo trabajan sus ACES. Por esta parte, típicamente, como las áreas de comercio, hay que tocar la puerta a sus áreas de fiscal, a sus áreas de finanzas, ¿no? Para que ustedes entiendan, oye, cómo trabajamos, ¿no? Y que el área de fiscal no deje temas fuera, ¿no? El área de facturación, el área de finanzas. Regalías o pagos de licencia, típicamente eso, pues bueno, no lo vemos en el listón de maquiladora de transformación, me puedo equivocar, ustedes me dicen, pero bueno, si hubiese, típicamente son un incrementable, si son una obligación de pagarlos como condición de la venta de la mercancía de importada, ahí se me pasó perdón. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones
to get it done. Y naturalmente cualquier transferencia de dinero posterior a la importación, es decir, bueno, hoy te mando $1, cuando venda la mercancía te mando otro $1, bueno, naturalmente pues eso es parte del valor del producto, eso es un beneficio al vendedor, se suma para cuestión de aduana americana, es parte del valor de la mercancía para pago de impuestos. Y como les comentaba, estos gastos se suman al valor de la mercancía, si no es que ya están incluidos, ¿no? También aquí, bueno, no olvidar los fletes, como les platicaba, seguros también, como platicamos. ¿Cuáles son los decrementables? ¿Qué conceptos no pagan? ¿No? Recordemos que partimos del punto de manera general FOB o punto en frontera. Entonces, si usted está en mercancía de China, bueno, transporte internacional, ¿no? El costo del contenedor, del buque, eso pues no causa pago de impuestos en Estados Unidos. Transporte ya dentro de Estados Unidos tampoco paga. Seguro internacional, en aguas internacionales tampoco paga. Cualquier cargo de aduana o impuestos federales prepagados, no se pagan impuestos sobre impuestos. Cualquier costo posterior a la importación, ¿no? Puedes comprar una maquinaria en China, va hacia los Estados Unidos y hay un cargo por instalación y entrenamiento en los Estados Unidos. Bueno, eso no paga impuestos, ¿no? Eso ya que ocurre en Estados Unidos no pagaría impuesto. Cargo de agentes de aduana americano y comisiones de comprador o comisiones pagadas a una entidad controlada por el comprador. Esa es la diferencia de comisiones de vendedor. Esos son decrementables. Muy importante entender que para que un concepto se considere un decrementable debe ser comprobable, debe ser exacto, debe estar en documentación. No puede ser una estimación, no puede ser, pues, aquí viene un concepto único en mi factura de $50,000, pero yo le quito. No, hay que estar conceptos separados, bien declarados, exactos, no estimaciones, y con eso la aduana americana te acepta que reduzcas o quites estos conceptos para propósito de pago de impuestos. Y bueno, aquí tengo un ejemplo rápido, digamos un valor construido, ¿no? Naturalmente tenemos nuestros costos, tenemos nuestras adiciones y bueno, en teoría tenemos nuestro valor construido. Ahora, pasando al siguiente parte del tema, y por favor mándenme sus preguntas y la platicamos, quiero tocar naturalmente el tema que es naturalmente muy común en la industria, ¿no? Bueno, Adrián, tú me pides un valor construido, naturalmente son datos exactos, necesito datos precisos, y de los conceptos que me comentas, naturalmente yo al momento de la importación o de la exportación desde México no tengo una certeza de muchos de los costos que me estás diciendo, ¿no? La luz, el agua, la mano de obra, muchos costos yo los voy, digamos, confirmando o determinando conforme el tiempo pasa, después de un cierto periodo, de un mes, un bimestre, un semestre o todo el año, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, naturalmente todos esos costos fluctúan, ¿no? Dependiendo de múltiples factores. Entonces, pues, ¿cómo le hago, no? Naturalmente, la aduana americana reconoce esa situación y reconoce particularidad y por eso diseñó el esquema de reconciliación. Entonces, y eso es lo que también quiero tocar y esa es la recta final de la presentación. Entonces, bueno, ¿qué es el esquema de reconciliación? Bueno, la reconciliación permite al importador transmitir entradas con la mejor información disponible en el momento. Y aquí hablamos del concepto que platicamos hace rato de valor aproximado, ¿no? Entonces, naturalmente, la aduana americana dice, dame el valor exacto, ¿no? Ya sea valor de transacción o un valor construido. Si no me lo das, bueno, dame el más correcto o el más exacto que tengas disponible, pero en una fecha posterior, con una información definida, me debes de tramitar una entrada de reconciliación en la cual tú me vas a confirmar tus datos exactos. En base a esas variaciones, querido importador, tú me vas a pagar lo que me debas, ¿no? Porque si sube el valor y paga impuestos, bueno, pagas impuestos. Si el monto es menor, porque pues puede ser también, yo aduana te voy a regresar lo que pagaste, la proporción de impuestos que pagaste de más. Y si no hay pago de impuestos, bueno, tú estás cumpliendo, importador, con tu responsabilidad de cuidado razonable y me estás presentando información estadística correcta. Esos son los preceptos del esquema de reconciliación. Entonces, bueno, muy importante, ¿no? Toda empresa que no tenga una valoración exacta debe de, en teoría, utilizar un esquema de reconciliación. No es el único esquema que existe para corrección de entradas, pero este es el más apropiado
cuando una empresa dice yo estoy presentando información provisional. Ahora, la información provisional debe ser lo más exacta posible. Típicamente, bueno, las empresas van con un costo estándar, un valor presupuestado, pero que se apega a lo más próximo posible, ¿no? Su periodo anterior, típicamente mínimamente el año anterior, ¿no? Sucede mucho que hay empresas que dicen, sí, yo utilizo el costo estándar del 2010. Oye, no, pues, o sea, tienes que estarlo utilizando año con año mínimamente. O sea, entonces, eso también puede ser un problema, ¿eh? Cuando nos estamos presentando valores estándar o costo estándar muy antiguos, ¿no? Hay que presentarlo en el inmediato anterior del periodo anterior que tengamos disponible. Se vale inclusive estarlo actualizando durante el año, se vale. Y naturalmente también llevar un proceso de reconciliación donde cuando termine tu periodo fiscal, cierres libros y demás, presentes un valor exacto de mercancías en base a los preceptos del valor construido. Entonces, más o menos por ahí va. Y bueno, es lo que platicamos ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que ocasionan la necesidad de una reconciliación? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero la que vemos más que aplica a operación de maquiladora o de industria de transformación en México es, bueno, el costo estándar o un valor construido, un valor presupuestado, esos tipos de esquemas. No es la única situación a la que puede aplicar, ¿eh? Dependiendo de su operación, puede haber otros esquemas que se les ofrezca la utilización de del esquema de reconciliación. La reconciliación es un esquema apropiado, hay un esquema positivo, ¿no? Porque si no existiera reconciliación, en teoría ustedes, el importador o su parent company, ustedes están involucrados en esa parte, tendría que corregir entrada por entrada, ¿no? Entonces, entrada por entrada, corrección, y si hacen 1000 entradas, pues 1000 correcciones. El esquema de reconciliación permite hacer una sola entrada donde se agrupan todas las entradas, por así decirlo, y se presenta una sola entrada confirmando los valores de toda su importación del periodo. Entonces, bueno, en teoría es una simplificación del proceso en realidad. Entonces, ¿qué esos aspectos son sujetos a reconciliación? No es lo único de valoración, no es lo único que puede ser sujeto a reconciliación. Es el que nos enfocamos en esta ocasión porque, bueno, es el tema que estamos platicando, pero si ustedes tienen esquemas de producto bajo 9802, ensamble con producto americano en el extranjero, o también elegibilidad TIMEC inclusive, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, yo no tengo una certeza de calificación TIMEC, habría que pagar impuestos. Acuérdense, cuando no hay una certeza de calificación TIMEC del importador, hay que pagar impuestos, pero se puede reconciliar al final del periodo y recuperar impuestos pagados conforme al tratado que nos permite, recordemos, un refund o un retorno de impuestos hasta un año después de la importación. Y clasificación, solo en algunos casos se puede reconciliar. Cuando estemos pendientes de un binding ruling, de un dictamen de aduana americana, pudiéramos reconciliar. Entonces, bueno, típicamente lo que yo observo, no observo absolutamente todo, pero veo que las empresas se enfocan en temas de evaluación para temas de reconciliación cuando hablamos de la industria de transformación y la industria maquiladora. Y por eso me enfoco en la parte de evaluación. Bueno, ¿por qué con reconciliar evaluación? Pues por los temas que platicamos, ¿no? Porque no estoy seguro de los valores exactos de mis mercancías. No tengo un valor de transacción y mi valor construido, pues no es definitivo en el periodo cuando yo estoy exportando, ¿no? Cuando estoy importando. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Si fuera un valor de transacción, en teoría, tengo un valor de transacción, tengo una venta, te cotizo $1 y ya las fluctuaciones, yo como productor, pues me las como, en teoría, ¿no? Subió el material, bajó el material, pues yo me ajusto, ¿no? Pero la valor de transacción es suficiente, ¿no? Cuando hablamos de un valor construido, la naturaleza de la fluctuación te obliga a un análisis superior y a un esquema de reconciliación prácticamente, porque pues ya están variando los costos, el acero está subiendo o bajando, la madera subiendo o bajando, pues ¿cómo va a quedar? Pues tienes que naturalmente hacer un proceso de reconciliación, ¿no? Donde niveles toda esta parte. No he tocado mucho la parte, digamos, contable, ¿no? Porque, bueno, la aduana americana de manera general dice, si tú utilizas como empresa criterios de contables generalmente aceptados, estás bien en tus estimaciones de costos. No estimaciones, pero en tu contabilidad de costos, ¿no? Naturalmente, bueno, promediar costos de materiales, otros esquemas, repartir, cómo repartes el costo de la luz en tus diferentes líneas de producción. Bueno, eso realmente la aduana dice está, en teoría, de manera general, abierto a que lo hagas conforme a criterios contables generalmente aceptados. Si lo haces de manera razonable,
por criterios aceptables, yo como aduana te lo acepto, ¿no? Que me digas toda la luz estoy asignando en base a localización o en base a la mano de obra, la hago en base a horas hombre, en base, bueno, todo eso es correcto, ¿no? Mientras no tengan algún esquema ahí medio loco o arbitrario de que pues ahí como que, bueno, eso no es aceptable, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Tenemos dos tipos de reconciliación. Reconciliación de cambio, que es cuando estamos diciendo que hay un cambio en los valores. Y pues bueno, naturalmente, bueno, ahí tenemos que presentar información actualizada de valor y también información actualizada del monto de impuestos que repercuten los cambios de valor. Y eso realmente, pues es, digo, de manera general, si lo vemos así, ya que tenemos los valores, porque sé que ahí tiene su chiste, ¿no? Y naturalmente, pues ahí nuestros áreas de finanzas de contabilidad pues tienen una buena chamba que hacer, pero ya que tenemos el valor realmente ya crear el archivo no es tan difícil, digamos, tengo un valor, tengo un dólar, ahora y sobre el dólar pagué un MPF de 0.3464%, un arancel del 5%. Mi valor confirmado es de 1.10. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre lo que pagaste sobre el 1 y ahora sobre el 1.10? Hay que expresarlo en una tabla, muchas veces los brokers lo hacen, y se presenta a la aduana de manera general, no es lo que se hace. Y bueno, naturalmente el otro tipo de reconciliación es el no cambio, cuando no hay un cambio y pues bueno, los montos se quedan iguales, ¿no? Si ustedes se caen en situaciones de no cambio, pues la aduana puede decir, bueno, si tienes una reconciliación que no cambiaron valores, entonces ¿por qué utilizas reconciliación, no? O tu estimación fue tan buena que puede ser, o pues te está saltando ahí algunos temas, ¿no? Muy importante considerarlo. Hay dos métodos de reconciliación, entrada por entrada, que es naturalmente, como su nombre lo dice, una estimación precisa de entrada por entrada, o una consolidación donde presento datos generales globales, ¿no? La diferencia ahí es que cuando se presenta un consolidado, naturalmente pues la aduana americana dice, pues no tengo un detalle entrada por entrada, no te doy ningún reembolso, no serás elegible a reembolsos. Si quieres un reembolso, dame un dato entrada por entrada. Y si pagas, bueno, se puede utilizar consolidado o aggregate. Tiempos límite, también importante entenderlos, ¿no? Hay un tiempo límite. Si se está haciendo una reconciliación por tema de NAFTA, o ahora ya TMEC, USMCA, es 12 meses, ¿no? Entonces, un periodo de 12 meses de la entrada más antigua. Entonces, bueno, ahí estamos un poquito más amarrados. Y para otros conceptos de valoración son 21 meses desde la entrada más antigua. Entonces, lo que típicamente hacen las empresas, dice, bueno, yo tengo un periodo anual, entonces de la entrada más antigua, digamos, sería del 1 de enero a diciembre, cierro. Naturalmente son 12 meses a 21 meses. Bueno, típicamente en septiembre yo tengo que presentar mis entradas de reconciliación para todo el periodo del año anterior. Entonces, por eso digamos esos bloques, ¿no? De por año al siguiente septiembre presentamos un máximo, presentamos una entrada de reconciliación, y por eso llevamos estos ritmos. Típicamente las empresas, pues pronto, ¿no? Agosto, septiembre van a empezar a apurarse para presentar sus entradas de reconciliación. Puede ser antes, ¿eh? No está obligado a que tiene que ser así. Pueden reconciliar cada 6 meses si ustedes quieren. Entonces, bueno, todos esos esquemas están abiertos, ¿no? Ahí típicamente, pues las empresas se pegan a sus áreas de contabilidad, de sus procesos contables. ¿Cuáles son los tipos de entradas sujetas al esquema? Tipo de entrada 01, 02, las más comunes, 01, típicamente las que tenemos, 02, 06. Aquí una excepción es mercancías sujetas a medidas antidumping no son sujetas al esquema de reconciliación, porque bueno, ahí lleva otro proceso, ¿no? Donde inclusive ahí la liquidación está suspendida en lo que se consigue, se concluye el caso de antidumping. Y bueno, eso no quiere decir que no se puedan confirmar valores, pero hay que hacer un post-summary correction. Aquí va a haber otro esquema cuando no tengamos las entradas que son aceptables dentro del esquema. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso general? Ya son las últimas filminas, ya nos pasó un poquito de la hora. Entonces, bueno, ¿qué se hace? El broker hace un flagging o un marcado de entradas. Es una parte importante, ¿no? Porque a veces se nos puede pasar y no se hace un flagging o no se pone el indicador
de reconciliación. Cuando se hace un indicador de reconciliación, la aduana americana está formalmente avisada que tú como importador vas a reconciliar temas de valor, en este ejemplo, y no te va a liquidar temas de valor, lo va a dejar pendiente. La aduana dice, ok, eso me lo debes, lo dejo pendiente. Todos los demás conceptos deben ser correctos y exactos, cuando estamos hablando de reconciliación, y la aduana te va a liquidar los demás conceptos dejando pendiente eso, ¿no? Lo puede hacer lo tiene que hacer el Customs Broker entrada por entrada. Los sistemas del Customs Broker lo hacía. Antes se podía por periodo, ya no se puede. Y bueno, ya que se hace al final del periodo, apegándonos a los tiempos límites, tenemos que ingresar una entrada de reconciliación que puede cubrir adentro de hasta 9,999 entradas. Si tuviéramos más, pues hay que hacer más de una entrada, también se puede, más que hacer más de una. Y bueno, ahí naturalmente, como les comentaba, llevamos nuestro proceso contable, nuestro proceso fiscal, presentamos valores exactos, replanteamos cuánto debe haber pagado o cuánto me debe la aduana y pues bueno, presentamos la entrada de reconciliación, se liquida la entrada de reconciliación como tal por el concepto de evaluación y recibimos un reembolso si aplica, ¿no? Entonces, más o menos así lo llevamos. Muy importante en este proceso, resguardar documentación. La aduana americana no te va a pedir alguna documentación de cajón, pero sí te lo puede pedir. Y naturalmente, bueno, todos nuestros archivos contables, nuestras hojas de cálculo, temas de valoración de materiales y demás, pues hay que tenerlos, ¿no? Porque pues en teoría la aduana puede pedir todo eso, ¿no? También puede pedir el famoso cost of mission, que no hay que entregarlo como tal, pero te lo puede pedir. Y bueno, como comentaba, hojas de cálculo con información detallada, con costos, facturas, órdenes de compra, contratos. Bueno, todo eso puede ser sujeto a auditoría. Y bueno, si la aduana americana tiene alguna pregunta, te puede admitir un Form 28 o un Customs Form 28, Request for Information, y que es como otra entrada, ¿no? Cuando te llega una pregunta de TIMEC, otra, pues mismo formato, te lo van a mandar. Tengo dudas, necesito que me presentes esa información. Y bueno, eso es todo. Ya esa es la presentación. Veo aquí algunas preguntas y comentarios. Gracias por la invitación. Y bueno, Diana, tú me dices cómo abordamos ahí las preguntas que están pendientes. Bueno, dice, hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Adrián González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema evaluación de mercancías aduana americana el día 7 de julio del 2021 y lo firma, obviamente, la licenciada Daniela Martínez, bueno, maestra ya, y su servidor. Pues felicidades, Adrián, que tengas un bonito día. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto, es un placer. La verdad, un honor estar con ustedes. Gracias a todos. Daniela, gracias. Magdalena, también gracias. A todo el equipo de TLC y todos los asistentes por estar aquí. Estoy a sus órdenes. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.